La única idea de la clase de Torah que habla del tema es podernos comprobar y tener mucho más sensible la existencia del alma y por lo tanto, a través de saber que el alma existe, saber a qué invertirle en la vida. Ese es el objetivo principal, pero para llegar al objetivo tendremos que utilizar algunas situaciones o alguna información que hay acerca de esta comunicación con las Neshamot, pero, repito, está completamente prohibido. Explicamos en clases anteriores que la Neshama tiene 5 partes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. De las 5 partes de la Neshama, de cuando la persona muere, cuando la persona se va del mundo, se van desprendiendo cada vez una parte. Son 7 desprendimientos, como explicamos en clases anteriores. En cada desprendimiento, uno se da 30 días antes del fallecimiento, otro se da horas antes del fallecimiento, otro se da en el momento de fallecer, otro se da a los 3 días, otro a los 7 días, otro a los 30 días y otro a los 12 meses. No es el tema de hoy. El tema de hoy es dónde van esas Neshamot. Esas Neshamot, cuando se logran desprender, van pasando los procesos y las partes de la Neshama van pasando a otro plano. Ese plano es un plano puramente espiritual. Y hay, como sabemos todos muy bien, existe lo que se llama o se denomina el Gan Eden, o sea, el paraíso, o lo contrario que en la literatura judía se llama el Geinam, que son 2 conceptos que todos conocemos muy bien, que los hemos escuchado muchas veces. Pero hay un tercer concepto que probablemente no hemos escuchado. Yo no lo había escuchado mucho, lo dice la Gemara literal, y está escrito en un pasuk en Shmuel, en el Tanaj, que existe un tercer concepto. Hay Gan Eden, que el alma llegue a su placer final. Existe el Geinam, que es una lavandería, literal una lavandería para que el alma pueda llegar a curarse y a purificarse durante 12 meses. El Geinam no dura más de 12 meses, ese es todo lo que dura. Y después, para poder pasar a la siguiente etapa, o sea, el Geinam es un paso a la siguiente etapa. Pero hay una tercera categoría que se llama Kaf Akela. Kaf Akela. Así como lo menciona el pasuk en Shmuel, en el Tanaj, y lo menciona la Gemara de Masejet Shabbat, el Kaf Akela. Kaf Akela significa que las almas, el llegar al Geinam es llegar a un proceso de purificación, por medio del cual esa alma después va a pasar ya a su descanso final cerca de Hashem en el Gan Eden. Pero hay algo que todavía es mucho peor que eso, que significa no entrar ni siquiera al Geinam. No entrar, lo que significa, dice la Gemara, lo nombro literal, solamente lo que está escrito ahí, que un ángel está en un lado del mundo y el otro ángel está en el otro lado del mundo y se avientan a Neshama de un lado al otro. Juegan voleibol, tenis, no sé exactamente qué, pero están jugando todo el tiempo con el alma, todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura esto? Normalmente, toda la eternidad. Toda la eternidad. Estamos hablando de que toda la eternidad. Eso es un concepto muy duro. El concepto del Kaf Akela es un concepto duro, como dice el pasuk en Shmuel, habla de los Reshaim. Los Reshaim van a este tipo de lugares en el Shabbat y así se define. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque es importante entender que cuando los Yehudim se van del mundo, pasan por el proceso. Y al momento de pasar por el proceso de los 7 desprendimientos, hasta el último, que es a los 12 meses, el Yehudí llega a su descanso total. Por lo tanto, sería imposible que ese Yehudí o esa Neshama pueda tener inferencia con este mundo de una forma física. No hay posibilidad. Después de haber llegado a su descanso en 12 meses, ya no hay forma de poder tener acceso a esa Neshama o comunicación con esa Neshama. ¿Por qué lo menciono hoy? Porque hoy vamos a hablar específicamente de la comunicación con las Neshamot. Como hemos explicado muchas veces, nosotros somos todo lo que somos nosotros, nuestra esencia, nuestra forma de hablar, de pensar, todo lo que tenemos adentro, eso es lo que somos, es nuestra Neshama. Nuestra Neshama es eterna, como lo mencioné en clases anteriores, por lo tanto nos sentimos realmente eternos, porque sí, realmente el cuerpo nos lo vamos a quitar como un saco y nos vamos a convertir, Besat Hashem, en personas en entes o en formas totalmente ilimitadas, que son el alma. Eso se denomina el alma. Ahora, el alma, ya que se encuentra en otro plano, que es un plano puramente espiritual, no tiene inferencia o injerencia en el mundo material. No hay posibilidad de que un alma pueda realmente tener algo que ver con el mundo material. No hay posibilidad, porque es alma, porque ya no tiene el caballo, ya no tiene el cuerpo que le ayuda a participar en este mundo. Sin embargo, puede escuchar, puede ver perfectamente, como expliqué en clases anteriores. La persona no ve con los ojos y no escucha con los oídos. La persona ve a través de los ojos y escucha a través del oído mientras está vivo.
Cuando ya no está vivo, su alma escucha y ve perfectamente. No necesita del oído, no necesita del ojo, porque el alma ve. Tu alma ve, mientras estamos vivos, ve por medio de los ojos, escucha por medio de los oídos, mas no necesita los oídos ni los ojos para poder ver. Cuando el alma se desprende del cuerpo, en 120 años, el alma puede ver y puede escuchar perfecto como cualquiera de nosotros podemos ver y escuchar, igual. Solamente no puede participar en lo que está pasando aquí abajo en este mundo, no puede hacer nada, no puede comunicarse, no puede mover objetos, no puede hacer nada. Por lo tanto, ahorita me preguntaron antes de la clase, ¿a quién se le ocurrió la cuija? ¿A quién se le ocurrió un juego, que realmente no es un juego? ¿A quién se le ocurrió hacer algo así? Y la respuesta es, seguramente, a una persona curiosa que quería tener comunicación con esas almas y vio que la única manera de que esas almas tengan inferencia en el mundo material es usando un vehículo. El vehículo eres tú. El vehículo vas a ser tú, con tu propio cuerpo, que vas a ayudar por medio de ponerles, como lo expliqué en la clase pasada, pero rápidamente lo voy a retomar. La cuija en sí es un tablero que vienen todas las letras del abecedario, puede ser en hebreo, inglés, español, o sea que es el abecedario normal que conocemos, o en el abecedario en hebreo también funciona, todo. Poner sí, no, toda la numeración, de 0 al 9, poner adiós y ya nada más. Se puede hacer hasta en la casa, o sea, es algo que se puede hacer, y lo que se utiliza es un vehículo, que puede ser desde una taza de café turco, como nos van a explicar un poco más adelante, hasta hoy en día que es un pequeño triangulito, que se utiliza como para ir señalando cuáles son las letras que nos quieren decir. Esto es un método que se utiliza para que esas almas que están ahí se puedan comunicar con nosotros, nos puedan decir algún mensaje que ellos quieren decir, que no hay otra forma de decírnoslos. Me preguntaban antes de la clase, bueno, ¿por qué no nos concentramos fuerte y ya podemos platicar con ellos? Hay gente muy elevada que tiene ese don directamente de Hashem, es un don que lo puede hacer, que por medio, a veces ni con concentrarse, lo puede hacer viendo y caminando normal. Pero todos los demás que no tenemos ese don, no lo podemos hacer, las almas no tienen inferencia en nuestra vida, ni en nuestro día a día, no hay forma. Por medio de la cuija, llamamos a esas almas, te utilizan a ti como vehículo para dar un mensaje por medio del abecedario, el sí, el no, los números y el adiós. Ese es un mensaje completamente comprobable. Quiere decir, hablar de este tema es hablar de mucha gente que lo hizo, mucha gente que lo experimentó, pero para mí es muy importante, antes que todo, hablar dónde está escrito en la Torah que esto se puede hacer. O sea, no que se puede, ya dije que es prohibido totalmente. Me refiero, ¿dónde está escrito en la Torah que es posible hablar con las Neshamot? ¿En qué lugar está escrito? Entonces nos vamos al Tanaj. Shmuel, Aleph, Perek 28, Javjet, Pasuk, Zain. Dice el rey Shaul, no creo que lo voy a leer todo porque creo que se me van a aburrir, se los voy a contar rápido por fuera, pero lo pueden consultar, literalmente todo lo que está escrito está aquí también. El rey Shaul, por algún motivo, no tenía respuesta de Hashem a las preguntas que le hacía. Como rey, en tiempos de antes, el rey antes de salir a una guerra o hacer algo, se acercaba con el Kohen Gadol, le hacía una pregunta al Kohen Gadol, y por medio de los Urim Betumim, del pectoral del Kohen Gadol, recibía una respuesta. Si salía a la guerra, si no salir, y etc. Por algún motivo, el rey Shaul no tenía comunicación con Hashem. Y no podía recibir. Al otro día tenía una guerra, tenían que salir a la guerra al otro día, y Hashem no le contestaba. Entonces se desesperó el rey Shaul, y fue a buscar a una bruja, así como lo dice aquí en el Tanaj, a una mujer que utilizaba este tipo de técnicas, que es el Shoel Ob. Es un tipo de técnica que se utiliza el hueso de una persona muerta, se pone abajo de la axila, y con eso se invoca a una Neshama. Entonces, Shaul Amelech obviamente él se disfrazó. Shaul Amelech, dice, muy interesante en el Tanaj, él perseguía a todas estas brujas para matarlas, porque era una prohibición de la Torah y es gravísimo. Entonces dijo, ¿cómo? Yo, el rey, voy a ir a buscar a una mujer así. Se disfrazó el rey Shaul, que no se dieran cuenta que era él, y salió a buscar a una mujer así. La encontró, le dijo, bueno, quiero hacer unas preguntas. Y en ese momento se presentó alguien con la señora, o sea, con esta bruja, y le dijo primero le empezó a gritar, le dijo, ¿por qué me mentiste? Tú eres el rey Shaul. Me acaba de decir la Neshama que vino, que me pare ante el cabo del rey Shaul. Tú eres el rey Shaul, ¿por qué me mientes? Seguramente porque me quieres matar. Y se enojó mucho la señora. Le dije, bueno, ya, soy el rey Shaul, vine a consultarte, estate segura que no te voy a hacer nada, escúchame, quiero hacer una pregunta.
¿con quién estás? Entonces le describió con quién estaba, y el rey Shaul se dio cuenta que era el profeta Shmuel. Shmuel vino y lo identificó por la descripción que le dio. Y entonces le preguntó lo que le dijo Shmuel a Naví, al rey Shaul. Le dijo, sí, vas a ir a la guerra, en la guerra van a perder, y tú mañana vas a estar acá. Mañana vas a estar aquí arriba conmigo. Se acabó, y así sucedió. Salieron a la guerra, perdieron la guerra, y el rey Shaul murió, y estaba con Shmuel a Naví. Este es un capítulo literal, lo pueden leer de Shmuel 28:7, y pueden ir leyendo literal lo que está escrito, como se los conté, a lo mejor algunas variantes. Donde vemos que sí existe esa comunicación, que sí puede ser. Pero pregunta la Gemara Masejet Shabbat, no se puede, no podemos, estamos diciendo, dice la Gemara Masejet Shabbat Kuf Nun Gimel Amud Bet. Dice la Gemara que se acercó un tzdoki, uno de los que no, nada más quedan en la Torah escrita y no en la Torah oral, se acercó con un jajam y le dijo, Rab, ¿cómo puede ser que la bruja haya podido traer a Shmuel? Si ustedes dicen que los tzadikim llegan a lo más elevado, llegan tajat que sea kabod, y su descanso es total. Si están allá, ¿cómo lo pudo traer la bruja? ¿Cómo lo pudo traer? Así preguntó un tzdoki, así como para tirar las pruebas, le preguntó el jajam. Le contestó el jajam, Atam, ahí estamos hablando que estaba Betoch Yud Bet Jodesh. Estaba dentro de los 12 meses de su fallecimiento. Dentro de los 12 meses, como explicamos en clases anteriores, está en un proceso todavía de subir y bajar. Está todavía en un proceso de no un descanso total. Terminando los 12 meses, ya puede llegar a su descanso total, Tajat Kisea Kabot. Ya terminando los 12 meses, es imposible traer ya a Shmuel a Naví o a otros tzadikim de ese nivel, imposible. ¿Por qué esta señora lo pudo traer? Porque estaba dentro de los 12 meses de su fallecimiento. Ahora, si vamos bien hasta acá, la cuija entonces no es una forma de comunicarnos con esas almas. ¿Con qué tipo de almas nos comunicamos? Entonces ahí les va la noticia que está un poco dura, pero real. Nosotros nos comunicamos con las almas que se encuentran en los peores lugares espirituales, Por decir, si hablábamos de los barrios de México, es toparnos con la gente de Tepito, con gente ratera, con gente difícil. Así, el peor de los lugares espirituales es la gente que se encuentra accesible a poder llegar a contestar algo en la cuija, o a influir, o ayudar, o por medio de ti, que es un vehículo, ayudarte a darte un mensaje. Por eso, que es uno de los riesgos graves de jugar este tipo de juegos, es que esas almas son malas. ¿Por qué son malas? Como dijimos, ¿tú quién eres? Tú no eres tu cuerpo no es el malo es tu neshama. Malas me refiero a gente asesina, violadores, gente que hizo cosas muy malas en este mundo. Esas son las gentes que se encuentran accesibles a la cuija. Entonces, porque se encuentran en el Kafa Kela, que es el lugar donde no tienen descanso, que están pasando de un lugar al otro, y entonces en cualquier momento están buscando descanso, están buscando poder inferir en un mundo material para empezar un poco a descansar y dar un mensaje. Muchas veces se pueden burlar de las personas, muchas veces les pueden hacer ciertos tipos de daños. Y un punto interesante que leí, los riesgos espirituales son muy altos, por eso ya repito una vez más que está completamente prohibido por la Torah, pero los riesgos físicos que hay de esto es, por ejemplo, dice que cuando tú te acercas y traes a la persona, al espíritu, a que esté presente ahí, pues muchas veces quieres pasarte de listo por decir, bueno, si estás aquí presente, danos una prueba de que estás, una prueba de tu presencia. Cuando una persona le pide al alma que vino, le pide que me dé una señal material, física, dicen que le abres un canal para que esa alma tenga una inferencia en el mundo físico. Y entonces ya no se puede ir. Quiere decir, ya le abriste la puerta para que él ya pueda hacer cosas. Le dijiste, por ejemplo, si está aquí el alma de tal persona, que se mueve el vaso. Entonces al decir eso, le abriste un canal y el vaso se va a mover, pero ya no nada más el vaso. Probablemente ya no te salves de otros espantos de otro tipo. Que por ejemplo una persona que hizo esto, todavía en su casa, el candil, la lámpara de su comedor, aunque las ventanas están completamente cerradas, no hay ni un soplido de aire, de repente se empieza a mover, pero sin parar. Pa, 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 pa. Imagínense a media cena de Shabbat, imagínense que de repente el candil empieza. ¿Pero por qué le sucedió esto? Porque al momento de jugar, abrió el canal. Una vez que abrió el canal, lo dejó abierto. Y esas almas, que como les dije no son almas buenas, ya tienen inferencia en este mundo y se quieren burlar de la gente y quieren hacerles daño. No pueden hacer un daño físico, así como se escucha, pero les quieren hacer un tipo de daño y etcétera. Hay muchas comprobaciones de que esto es real.
Una que cuenta el doctor Betech mucho, yo lo escuché de él, y lo escuché en otro cassette de Rav Samir Cohen, bueno, que él repartió, no me acuerdo el nombre del Rav. Es un caso que sucedió en la Tzabá, en el ejército de Israel, estaban jugando a la cuija, y pues es un tipo de entretenimiento. Lo más peligroso es pensar que la cuija es un juego. Es lo más peligroso que hay, porque se juega sin lógica, sin inteligencia, pensando que es un juego. Pero yo ya lo investigué, en diferentes jugueterías hoy se puede conseguir. Vas a Juguetrón, a Juguetivici, pides una cuija y te la dan. Cuesta como 250 pesos y te la dan como si fuera un juego normal. Muy delicado. Estaban jugando en el ejército israelí y de repente están jugando y estás acá, sí. El alma, lo único que les marcaba es repetidamente números. 0, 3, números. Una vez, 2 veces, 3 veces, lo único que les marcaba eran números. Hasta que vieron que se repetían tantas veces que les empezó a dar miedo. ¿Qué hicieron? Apuntaron los números, apuntaron la secuencia de números, la anotaron. Después, se me olvidó explicarles cómo se juega, pero eso se va a encargar mi tío Moy para explicarles un poco mejor de cómo se juega, pero empezaba a moverse el triángulo hacia parpar cajol. Parpar cajol significa mariposa azul. Parpar cajol. Y varias veces, parpar cajol, ya, se despidió. Adiós, y se despidió. Los soldados que estaban jugando vieron que los números que se repitieron muchas veces que tenían apuntados y parpar cajol se les hizo muy raro. Dijeron aquí, no sé, está raro. Empezaron a ver los números y parecía un número de teléfono. O sea, coincidía con algún número de teléfono, agarraron y marcaron. Marcaron el número de teléfono, les contesta del otro lado una señora mayor, se escuchaba una señora muy mayor, le dicen, ¿quién habla? No, pues hablamos del ejército, ¿quién es? No, pues, ¿con quién quiere hablar? Y etcétera, le empiezan a hacer preguntas, le dicen, bueno, nosotros no sabemos nada, salió este número aquí en un juego que estamos haciendo y salió parpar cajol. Y en ese momento se escucha en el teléfono cómo se desmaya la señora, se desmayó. Entonces ellos empiezan a investigar y empiezan a checar la ubicación de la señora, se juntan con ella después de unos días y le dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo tan grave? Dijimos, mariposa azul, ¿qué tiene que ver? Les dijo la señora, mi esposo falleció hace poco tiempo y nos pusimos como señal entre nosotros, como señal nos pusimos que el que se muera primero para saber si hay otro mundo después de nos iba de alguna manera a señalar, parpar cajol, una mariposa azul. Mandaron una mariposa azul, pero creo que no hay, o así. Y ahora el esposo, por medio de los soldados de la cuija, le mandó a su esposa a decir así, por eso se desmayó, literal. Esto es un caso documentado en Israel. El doctor Betech, cuando dice cosas, todas están perfectamente documentadas. Y dice ahí, si te tardas mucho en conectarte con las Neshamot, ¿qué debes de hacer? Revisar que el cuarto esté completamente bien, que no haya problema, entonces ya revisas. Dice, segundo paso, apagar todos los aparatos eléctricos. Porque los aparatos eléctricos pueden tener interferencia con las Neshamot. Eso es algo que yo no entiendo bien, ni creo que esté documentado en nuestra Torah. Pero así dice, apaga todos los aparatos eléctricos y así te puedes conectar mejor. Y vas a ver, comprobado, que te vas a poder conectar mejor. Yo después de leerlo, que para mí son tuyos, son tonterías, pero después de leerlo me dio un musar impresionante. Estamos en una generación de muchos aparatos eléctricos. Y esos aparatos eléctricos no nos dejan conectarnos, pero no con las Neshamot, con nuestra Neshama, con la que tenemos adentro. Entonces dicen, si tienes dificultades para conectarte con tu Neshama, ¿qué tienes que hacer? Apagar los aparatos eléctricos. Apaga tu celular, apaga tu computadora, tira el iPhone y el iPod por las ventanas, y así te vas a dar cuenta cómo te puedes llegar a conectar. Se lo comenté a alguien ahorita en la clase y me dijo, sí, la prueba es Shabbat. Te desconectas de todo para conectarte con Akadosh Baruj Hu. Shabbat, no hay conexión, no hay internet, hay una conexión con tu propia Neshama y asimismo con Akadosh Baruj Hu. Pero bueno, este es un paréntesis. Empezar hablando de una conclusión. Antes les cuento una historia real, muy bonita. La quería contar, la conté la semana pasada, solamente para dar la introducción de la próxima clase. Esta historia es solamente para introducir la próxima clase. Hay personas que tienen la posibilidad de ver almas, como dije, involuntariamente. Quiere decir, sin siquiera querer, las pueden ver. Principalmente Hashem le da estos dones, este don, a personas que eso no le va a afectar en su libre albedrío. Quiere decir, que el poderlas ver todavía no les va a hacer algo que pueda afectar su libre albedrío. ¿Por qué nosotros no podemos ver almas? Yo en lo personal, si viera un alma, en este momento me voy a vivir a Israel, compro una casa enfrente del cótel y ahí me quedo toda mi vida. Digo, ¿qué?
después de ver que nosotros somos alma y verlo claramente con los ojos, pues obviamente tomaría las decisiones más probablemente extremas del mundo. Hashem no me lo da porque no quiere limitar mi libre albedrío. Quiere que todavía sea como una prueba para mí, para que yo pueda seguir creciendo y haciendo todo mi esfuerzo, Bezrat Hashem, en base a esa duda. Al quien le dio esas posibilidades es quien no tiene ese libre albedrío para hacerlo. Por ejemplo, el siguiente caso es un caso real, comprobable, de un niño, y eso es muy común en los niños, que tienen sus amigos imaginarios. Y entonces mucha gente, muchas veces piensan que los niños están locos, o que jaditos son chicos, son niños y no saben. Y sucedió con una conocida mía, que me lo platicó de primera fuente. Esta es Morá, estaba en la escuela, y había un niño que tenía su amigo imaginario. Y lo veía hablando solo y así. Entonces decía, ¿con quién hablas? Y dice, Morá, estoy hablando con mi amigo, estoy hablando con él. Y Morá, estoy hablando con mi amigo. Pasó el tiempo y no le hizo mucho caso. En una ocasión estaban todos los niños por salir al recreo. De repente el niño se quedó fijamente viendo hacia los juegos del recreo. Fijamente así. Se acerca a la Morá, le dice, mi vida, ¿qué estás viendo? Le dice, estoy viendo a mi amigo, se está divirtiendo en los juegos. Ahorita está jugando en el carrusel. Y en ese momento el carrusel se empieza a mover. Y cuando sucede eso, mi tía, bueno, era una de mis tías, mi tía en ese momento, ahí sí ya empezó a entender lo que estaba pasando con el amigo imaginario. Obviamente trajeron a un rab especialista en el tema, hicieron unos diferentes teilim y tefilot para liberar esa neshama que se encontraba cercana en ese lugar. Les digo que los niños son los que tienen esa sensibilidad, porque a un niño no le afecta en su libre albedrío. A un niño, conocer o ver o tener un amigo imaginario, no lo hace pensar que a lo mejor entonces tengo que ser más mitzvot para alimentar más mi alma. No lo hace pensar eso, porque es un niño. Por lo tanto, Hashem le da esas posibilidades solamente a gente que lo puede, quiere decir que lo puede mediar con su libre albedrío. Por eso en la próxima clase vamos a hablar de este tema en específico. Voy a traer diferentes gemarot y lugares donde grandes jajamim, Rabbi Akiva, dentro de ellos y otros cuantos, hablaban claramente con las neshamot, como se habla con cualquier otra persona. Tenían diálogos claros y perfectos con esas neshamot, con esas almas. Y Bezrat Hashem vamos a tratar también de que venga alguien a testimoniar este hecho. Para concluir nuestra clase de hoy, les quiero contar algo muy interesante. ¿Por qué nos interesan tanto estos temas? ¿Por qué estamos todos atentos y tenemos hasta un poco de miedo o estamos emocionados de pensar que eso existe? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que hay tanto interés en nosotros de escuchar esto? El ser humano, todos los seres humanos, tenemos una necesidad de tocar lo ilimitado. Quiere decir, todas aquellas cosas que nos limitan no nos gustan. Las cosas que nos ilimitan, que nos hacen sentirnos ilimitados en tiempo, espacio, lugar, o por ejemplo, en comunicación con cosas que otros no ven y etcétera, eso nos da mucha satisfacción, porque es algo que Hashem puso en el chip, en el alma de todos los seres humanos, principalmente los Yehudim, como tendencia a la búsqueda de la ilimitación, de lo elevado, de lo ilimitado. Y entonces aquí viene la conclusión de la clase de hoy. La conclusión es la siguiente: no busquemos comunicarnos e ilimitarnos con neshamot de otras personas. Busquemos ilimitarnos comunicándonos con nuestra propia neshama. Cuando puedes comunicar con tu propia neshama a través del instructivo que Hashem nos dio, que es la Torah, puedes lograr tener esa satisfacción de ilimitarte, pero de forma natural. Quiere decir, de forma completamente permitida, de hecho, alabada por Hashem en la Torah, y se puede lograr. Se puede lograr que a través de una verajá, a través de una tefilá, llegas a conectarte a un nivel increíble y sientas satisfacción como la satisfacción que sentimos o tenemos cuando estamos buscando este tipo de temas. Esa misma satisfacción se puede sentir cuando te conectas en una tefilá con Hashem y te puedes comunicar con Él literalmente, así precioso. En una amidá te puedes sentar, parado, cerrando tus ojos y conectándote con Akadosh Baruj Hu. Ese es el verdadero objetivo de un Yehudí en su paso en este mundo, Bezrat Hashem, en su unión de cuerpo y alma. El Yehudí tiene que utilizar su cuerpo para que su alma tenga parte en este mundo, que sea un vehículo de su alma en este mundo y que su alma cada vez esté más elevada. Para que realmente Bezrat Hashem, esa alma crezca, chocomilk, agarre fuerzas, cada vez esté creciendo y superando cada vez más. Y esa satisfacción es la misma satisfacción que todos los seres humanos buscan, de ilimitarse. Para terminar, un ejemplo muy claro de esto es los grandes Hasidim, los grandes Jajamim anteriormente sabían este secreto y se deleitaban espiritualmente cuando decían una verajá. Entonces el famoso ejemplo de un rab que le dijo a un alumno, el rab le dijo a su alumno, tú para poder comer tienes que decir una verajá, para poder comerte una manzana tienes que decir una verajá para podértela comer. La diferencia es que yo
para poder decir una verajá, me tengo que comer una manzana. Para poder sentir el placer espiritual increíble de decir una verajá, pues ni modo, me tengo que comer también una manzana. Quiere decir, al revés, dando un giro total al placer espiritual que en este mundo está. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Besat Hashem.